A ver, Juanito, no sé si podemos, orar para Bueno, empezar, por favor. Sí, pues ya, que mientras van entrando los hermanos que faltan. ¿por qué se ha puesto este Simari? Oramos, hermano, gracias, Dios, Vamos a gracias, orar. Padre. Entendido. Señor Todopoderoso, venimos a tu presencia en este día, primero, primer día de clases del año 2024. Empezamos, Señor, con esa ansiedad de querer conocer más de ti, Padre Santo. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Dale la fortaleza que necesita nuestro maestro, nuestro hermano Julio. Bendice, Señor, a todos los hermanos que están presentes en pantalla y también a los ausentes, Señor. Derrama bendiciones sobre todo tu pueblo, bendito Dios. Que estas clases nos sirvan de mucho, de mucha protección, de mucho conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como siempre les digo, pues, bueno, sí, como mencionaba Juanito, es el primer estudio que tenemos este año. Bueno, ya han tenido estudio el domingo de Marcos, así que no es el primero, puede ser el primero de entre O sea, semanas, ¿no? De entre semanas, ¿no? Después de unas vacaciones por las fiestas, eh, y esperando pues, que este año 2024 sea pues eh, más de bendición, de crecimiento y sobre todo pues de crecimiento espiritual, ¿no? De crecimiento de la congregación, en que nos podamos entender el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Bueno, vamos a continuar hoy y creo que sería bueno retroceder un poquito y comenzar de nuevo desde el capítulo 2, ¿no? Nosotros ya habíamos avanzado algo del capítulo 2. ¿Alguien se acuerda dónde nos quedamos? Yo sí me acuerdo, pero hay que ver si alguien no se acuerda. Bueno, Lalo creo que es la primera vez que está en el estudio, así que con más razón hacemos un resumen rápido de lo que ya hemos visto. Entonces, como decíamos de un principio, la carta a los hebreos, porque no es precisamente una carta, ¿no? No tiene un saludo, no tiene eh, no tiene la estructura normal de una carta paulina, por poner un ejemplo, ¿no? Es más, no se sabe a ciencia cierta quién escribió esto, ¿no? muy fuerte. Entonces, entonces, es un trabajo exegético de los textos del Antiguo Testamento para explicar quién es Jesús, ¿no? En un primer punto, ¿no? Entonces tenemos en el capítulo 1 que se habla que Dios habla a través de su Hijo y que su Hijo es superior a los ángeles, ¿no? Y para esto citas textos de los Salmos, ¿no? Para explicar el punto a que quiere llegar el autor. Ahora, en el capítulo 2 que vamos a ir ahora a un poco revisarlo rápidamente, lo que ya hemos avanzado y para avanzar a lo que nos toca, que nos toca estudiar el día de hoy, que leemos, por ejemplo, en 2.1. Por tanto, es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor a los que lo oyeron, y los que lo oyeron nos la confirmaron. Además, Dios la ha confirmado con señales y prodigios y con diversos milagros y departimientos del Espíritu Santo según su voluntad, ¿no? Esto es un llamado, ¿se acuerdan que vimos en el último estudio? Era un fuerte llamado de atención para nosotros, ¿no? A que no descuidemos la salvación.
Tenemos que perseverar en nuestra salvación, ¿no? Y esta salvación es, ¿no? El vehículo de esta salvación, ¿no? Con lo que tenemos acceso a esta salvación es por medio de Jesucristo. Entonces vamos a revisar un poco lo que ya hemos visto. Así nos ponemos un poquito al día todos. Vamos a retroceder un poquito. Un paso para adelante, pedir dos pasos para adelante. Un paso para atrás, dos pasos para adelante. Entonces tenemos, en el versículo 1, por tanto se llega a una conclusión, ¿no? Los versículos del 1 al 4 a menudo son vistos como un paréntesis. Sin embargo, como lo indica la frase por tanto, realmente forman una especie de conclusión al razonamiento presentado en el capítulo 1, ¿no? El autor concluyó su detallado argumento, pese a que tendría más que decir acerca de ello, al afirmar que el pacto dado por medio de los ángeles no se compara con el que dio Cristo. No hay posibilidad de escapar si ignoramos la salvación que provee el nuevo pacto. Comenzando con el versículo 5, este tratado carta dirige su atención al significante posición de la humanidad y la forma en que Cristo se nos unió al entrar en la condición humana. El autor de esta carta exhortó diciendo que se espera más de nosotros, puesto que hemos recibido mayores bendiciones por medio de un legislador altamente superior a los ángeles y que fue el mismo que me dio la antigua ley. El principio es el mismo en que enseñó Jesús. Esto es, a quien se le da mucho, se le demanda mucho, ¿no? Acuérdense las parábolas, ¿no? De los talentos, de las minas. Siempre es, yo te doy uno, espero 10, ¿no? Tenemos mayores revelaciones y bendiciones en Cristo, por lo tanto, nuestra responsabilidad de obedecer y permanecer fiel a Él es también mayor. Siempre se debe hacer una aplicación de la teología y el autor de Hebreos tuvo cuidado de incluirla aquí. Pasó de teología a aplicación continuamente a lo largo del libro. El reconocimiento de la grandeza de Cristo sin que se aplique la importancia de ese hecho a la vida haría que esa gran verdad no tenga casi nada de valor para el lector, ¿no? En otras palabras, si no acompañamos esa fe con obras, no sirve de nada. En vista de la infinita gracia de Dios que fue manifestada al enviar a su Hijo al mundo a redimir a la humanidad pecadora, estamos bajo obligación moral de prestarle la más seria atención a la proclamación del Evangelio. Entonces encontramos en el versículo 1, la segunda parte, que dice que es necesario que prestemos más atención. Entonces esto se da como una amonestación, un llamado de atención. El comparativo más, que en griego pesisóteros, en la forma adverbial se encuentra solamente en otros pasajes de las cartas paulinas, se usa unas 10 veces. Puesto que es necesario que prestemos más atención, existe al menos el indicio de que nos perderemos si no lo hacemos. Lo que no le prestan diligente atención a esta amonestación les despreocupa la eternidad. Se le debe prestar una atención especial y cuidadosa a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Aquí se entiende todo lo incluido en las buenas nuevas, o sea, el Evangelio. El Evangelio podría ser definido como algo que contiene 4 elementos. Elemento número 1, tiene hechos en los que creemos, porque tal es la esencia del mensaje del Evangelio. Número 2, tiene promesas en las que tenemos esperanzas, incluyendo la esperanza en el cielo y en la vida eterna, en la redención del cuerpo durante la resurrección y la providencia de Dios en este tema. Punto número 3, tiene mandamientos que han de obedecerse y a los que tenemos que someternos. Número 4, implica castigo para los que no obedecen, por los que nos da razón para temer.
En la tercera parte del versículo dice, no sea que los extraviemos, suena una alarma ahí, ¿no? Tenemos que prestarle mucha atención al evangelio que hemos escuchado. No sea que los extraviemos. El significado exacto de esta declaración ha sido debatido. ¿Nos alejaremos nosotros del evangelio o se alejará de nosotros el evangelio? El autor se incluyó a sí mismo cuando se le encomendó a sus lectores diciendo cuidado. O sea, el cuidado es la advertencia general, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros los cristianos damos nuestra salvación por sentada cuando decimos, ¿no? Por ejemplo, nos hemos bautizado, nos congregamos, ¿no? Somos, bajo nuestro punto de vista, ¿no? Somos mejores o más buenos, ¿no? Que otras personas, pero no estudiamos la palabra de Dios, no obedecemos el mandamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener más cuidado y más atención a nuestra salvación. La palabra griega que se tradujo como extraviemos quiere decir literalmente fluir a través, y es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se encuentra. En Proverbios 3:21 se usa una palabra hebrea similar, pero acá en el Nuevo Testamento es la única vez que se usa. Ese es sustantivo auristo pasivo de parareo. Para este extraviarse se han usado varias ilustraciones, a saber, un barco que se suelta de sus amarras y queda a la deriva de su destrucción, un valioso anillo que se suelta del dedo de un nadador descuidado, o un corredor de larga distancia que equivoca su camino en el trayecto, ¿no? O sea, todo lo que ustedes, esas similitudes son de algo que está en camino, algo que estaba, ¿no? Con su dueño y de pronto ya no está con su dueño o va por un camino que no es el adecuado, ¿no? Por lo tanto, la idea de esta palabra consiste en que tenemos que anclar con fuerza nuestras vidas, aquello que se nos ha enseñado y jamás dejar que el barco de la vida se aleje del puerto y sea destruido. Vamos a dar el salto al versículo 3 y ahora vamos a ver por qué. ¿Cómo escaparemos nosotros? Se formula una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta pregunta provoca hacer otra, saber, ¿de qué vamos a escapar? ¿No? ¿De qué escaparemos? Entonces la respuesta sería, de la muerte eterna tiene que ser la interpretación correcta. Decir algo más es debilitar la fuerza de este pasaje. Pedro amonestó al cristiano diciendo, procuren fortalecer su llamado y elección, como leemos en 2 de Pedro 1:10. ¿Por qué le pediría al cristiano hacer firme la vocación de que Cristo le ha dado si su vocación era completamente segura? ¿No? ¿Por qué habría, no, de nuevo, ¿no? ¿Por qué pediría Pedro al cristiano hacer firme la vocación de Cristo si su vocación, su salvación es segura? Esta es la razón por la que tenemos que prestarle la mayor atención al mensaje que hemos escuchado y evitar que nos vayamos a soltar de él. La frase, el mensaje anunciado por medio de los ángeles, inicia una sección que no constituye una desviación del tema, sino que sirve más bien como el clímax y la conclusión necesaria a lo dicho anteriormente. Esta amonestación trata de la esencia de la carta, la cual es prevenir a los lectores de caer de la fe. Para los días del autor, o sea, para este siglo primero, en general se creía que los ángeles habían ayudado a dar la ley. Esta idea era aprobada por el comentario inspirado. Si no se hubiera entendido que los ángeles habían ayudado en el dar la ley, los lectores u oyentes habrían considerado superfluo el argumento del autor en cuanto a que Jesús era superior a los ángeles. ¿No? Entonces había un se entendía que los ángeles ayudaron en cierta forma, o sea, esta es creencia, por decirlo así, popular, ¿no? De los judíos en ese tiempo
de que los ángeles ayudaron a la redacción o a la creación de la ley. No estoy diciendo que ellos hayan sido inspiradores, pero sí en forma ayudaron, ¿no? Y es por eso que el autor de Hebreos dice, Jesús es superior, ¿no? Porque si los ángeles inspiraron o ayudaron en cierta forma a crear la ley, Jesús es superior a ellos. Se dice que el mensaje anunciado por medio de los ángeles fue firme, inalterable, que es categórico, válido, vinculante. Esta descripción sugiere que todo en cuanto a la ley había de ser cumplido al pie de la letra. La desobediencia trajo castigos específicos. La ley probó ser válida por medio de los castigos impuestos al desobediente. La mayor parte de la historia antiguo testamentaria detalla este hecho. Un ejemplo de ello lo constituye el hecho de que los reyes malos, casi de forma invariable, tuvieron reinados mucho más cortos que los reyes justos, ¿no? Números 15:30 establece castigos para pecados de altanería o pecados de soberbia. Esta clase de pecado era tal vez equivalente a pecar voluntariamente, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante en Hebreos 10:26. Los pecados de rebeldía que se cometían con plena certeza de que se estaba pecando contra Dios parecen haber dejado poca o ninguna esperanza de perdón. En todo mandamiento Dios incluyó castigo por la desobediencia. No se puede leer Deuteronomio sin quedar sorprendido por el gran énfasis que se le da a la importancia de cumplir totalmente con los santos mandamientos de Dios, ¿no? El contenido básico del pacto del Antiguo Testamentario fue presentado de forma gráfica cuando habló de bendiciones para el obediente y de maldiciones para el desobediente. La ley no promovió la tolerancia, sino la justicia. Por ejemplo, se especificó que ojo por ojo en contraste a 2 ojos por un ojo, que requerían algunos códigos de civilizaciones contemporáneas. En el versículo 2 se especifican 2 clases de pecado. La transgresión o ir más allá ocurría cuando se hacía caso omiso a un acto que la ley de Dios había prohibido específicamente. Por ejemplo, la ley dice, ¿no? No matarás. Y si alguien desobedecía esta regla, era considerado un transgresor. Bueno, hago un paréntesis aquí. Para los judíos, en realidad la traducción correcta del no matarás sería no cometas asesinato, ¿sí? O sea, ustedes ven traducciones para el judío, o sea, la traducción de la Torá en español o comentarios de rabinos. La traducción correcta de Éxodo 20:13 sería no cometerás asesinato. ¿Por qué? Porque si yo pongo no matarás, entonces, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Israel, ¿no? Yo no podría ir a la guerra a defenderme siquiera porque yo no puedo matar, ¿no? Pero un acto de asesinato es, por ejemplo, matar a alguien inocente o por puro gusto, ¿no? Entonces, eso es la traducción que los judíos recomiendan, ¿no? De Éxodo 20:13, no cometerás asesinato. Bueno, cerramos paréntesis. La palabra para desobediencia quiere decir literalmente no escuchar, o escuchar de una forma descuidada o negligente. Implica no hacer algo específico que fue ordenado. Por lo tanto, cuando alguien no acataba el acordarse, por ejemplo, el día de reposo, entonces desobedecía, ¿no? ¿Entiende la diferencia entre desobediencia y ¿cómo se llama? Y transgresión, ¿sí? Transgresión es decir, a propósito, ¿no? Estoy pecando a propósito, ¿no? No, no es como cuando uno dice, no metas el enchufe que te va a hacer electrocutar, pero tú a propósito lo metes. ¿Y qué pasa? Te electrocutas, ¿no? Esa es una transgresión. Desobedecer es como que, me hice el loco, no, me hice el sordo, y me decía, no, entonces no lo hice lo que debía hacer, ¿no? Podríamos referirnos a los pecados de omisión y de comisión.
Pese a que estos términos no se usan específicamente en la Biblia, la idea está presente. Orar para que ambas clases de pecados sean perdonados es correcto y apropiado. Muchos de los perdidos no serán condenados por transgredir abiertamente, sino por no aprovechar las oportunidades de hacer el bien, puesto que eso también es pecado. El recibir justa retribución constituye un principio ampliamente ilustrado en el Antiguo Testamento. Un testigo falso había de ser castigado de la manera que su testimonio habría castigado a otro, ¿no? Esa forma de castigo es ciertamente justa. Ejemplo, el codicioso Acán fue apedreado por desobediente. Una ramera habría de ser apedreada. Para ayudarnos a no pensar en que el castigo bajo el Nuevo Testamento es menos estricto, ¿no? Porque ¿qué solemos pensar? Que el Dios del Antiguo es más severo, es más castigador, es más malo, entre comillas, que en el Nuevo, ¿no? Pero vamos a poner el caso, por ejemplo, podemos considerar el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Que leemos nosotros en Hechos 5. Hay un ejemplo antiguo testamentario de un hombre siendo muerto por codicioso. Y hay un ejemplo nuevo testamentario de personas que murieron exactamente por la misma razón, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de justicia que pagará a todos los hombres conforme a sus hechos, ¿no? No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:14 está esto que les estoy mencionando. Ciertamente no hace acepción de personas. La ley mosaica era inferior a la ley de Cristo. Sin embargo, si alguien desobedecía la ley, era castigado de forma estricta y certera. La comparación muestra que bajo el nuevo pacto no puede haber menos castigo. La presente constituía una forma común de razonamiento entre los rabinos de los días en los que fue escrito Hebreos. Se le llama de a minori ad maius en latín. En hebreo se llama gal guachomer, que quiere decir liviano y pesado. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Este razonamiento que va de lo menor a lo mayor también podría ser llamado el principio de cuanto más, ¿no? En el primer siglo, el rabino Gilel catalogó este razonamiento como una de las 7 reglas de la interpretación de la ley. Alguien que piense que sus pecados bajo el nuevo pacto recibirán un castigo menor se engaña a sí mismo. Es erróneo creer que Dios, en su abundante gracia, pasará por alto pecados sin exigir castigo. Su gracia es, en efecto, lo podemos percibir con nuestras vidas, abundante, mucho más abundante de lo que podemos describir. Sin embargo, no podemos suponer que se pueda pecar sin impunidad debido a la gracia de Dios, ni que las transgresiones de las que no nos hemos arrepentido serán desestimadas. La obediencia sigue siendo exigida. Hebreos sirve, por lo tanto, para disuadir el pensamiento liberal que dice que nuestro Dios misericordioso pasará por alto nuestros pecados y faltas, sean que nos arrepintamos completamente o no. La importancia de obedecer a la palabra de Dios es resaltada en más de una ocasión en Hebreos. En ninguna parte se nos dice que Dios pasará por alto el error sectario debido a que Dios perdona nuestras faltas insensatas. Todos necesitamos tener corazones arrepentidos para que podamos tener una limpieza continua de nuestras almas por la sangre de Jesús. Tenemos que estar ansiosos por obedecer la voluntad de Dios cuando la entendemos. Si creemos que la maravillosa gracia de Jesús hace menos repugnantes nuestros pecados y que no merezcamos condenación, la habremos convertido en gracia barata y nos convertiremos en pecadores soberbios, ¿no? Cuidado con eso. El pecado en el campamento constituye el obstáculo más grande para la obra de Dios que se hace por medio de la iglesia. Acuérdense ustedes cuando estudiamos Corintios, eh, el pecado solamente se había hecho eh, no común, pero se había vuelto aceptado dentro de la iglesia, ¿no?
este hombre que fue estaba se dice en la escritura, con la mujer de su padre, ¿no? E iba a la iglesia con ella, ¿no? Y los ancianos, diáconos, quien sea que fuese la autoridad de esa congregación, no decían nada, ¿no? Cuando el pecado se instaura dentro de la congregación, se hace mucho más difícil, ¿no? Que la obra de Dios, que la obra redentora en nuestras vidas se hace más difícil. Porque normalmente normalizamos el pecado, ¿no? Entonces el texto también sigue como, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es una pregunta retórica, pues la respuesta es evidente en el contexto y se da claramente en otras partes. No hay escape. La respuesta es, si descuidamos una salvación tan grande, pues no hay escapatoria. No hay escapatoria del juicio de nuestro Padre. En 2 Tesalonicenses 1, del 8 al 10, nos informa de lo que sucederá a los que desobedecen el Evangelio. Cuando el Señor regrese, vendrá para darle su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirados por todos los que creyeron. Ahora, ¿por qué me preguntarán? ¿Por qué no hay escape? Porque el pecador habrá pospuesto la obediencia hasta que sea demasiado tarde, o hasta que su corazón se haya endurecido de manera que no pueda arrepentirse. El gran problema que la juventud cristiana tiene, ¿no? La famosa frase que alguna vez hemos escuchado, no soy joven, ya habrá tiempo ¿no? Para obedecer, ¿no? Para vivir una vida más santa. Pero soy muchacho, soy joven, no me pidas pues que no me divierta, ¿no? ¿Qué hay de malo en ello, ¿no? ¿Cuántos jóvenes se han perdido, ¿no? Porque la obediencia no es no es cuando tú ya, ¿no? Ya hayas vivido todos los placeres de la vida, ¿no? Y ahí recién vas a obedecer, ¿no? Obediencia es aquí y ahora, y ahora en adelante. Cualquiera de las condiciones podría tener como resultado que no haya más esperanza para el pecador. Ciertamente hay un momento en el que el Señor cerrará la puerta y les niegue la entrada a los que están fuera, suplicando que se les deje entrar, ¿no? Si no hubo manera de escapar al castigo para el pecado de soberbia bajo el Antiguo Testamento, el cual constituía una regla inferior, ¿no? La ley es inferior. ¿Cómo puede haber manera de escapar para los que pequen al desobedecer en el nuevo pacto? No hay otra forma de salvación que no sea por medio de Cristo. Si le rechazamos, no tendremos esperanza de redención. Las personas pueden perderse sin que manifiestamente rechacen o desprecien a Cristo. Si descuidamos las enseñanzas de Cristo, eso de acá tenga mucha atención, porque lo que hemos hablado ya es de dos cosas que se pueden hacer a propósito, ¿no? Como transgresión y desobediencia, ¿no? Acá vamos a hablar de que personas de nosotros nos podemos perder sin que abiertamente nosotros rechacemos o despreciemos a Cristo, ¿no? Si descuidamos las enseñanzas de Cristo, nuestra sentencia será la condenación. La palabra descuidar, que en griego es amaleo, quiere decir sencillamente ser descuidado en cualquier cosa, ¿no? No hay un propósito terrenal que prospere cuando somos descuidados en ello. ¿Por qué hemos de esperar que nuestra lucha espiritual sea diferente? Cuando se ha evitado ser un homicida, adúltero o alcohólico, no hay base sobre la cual ser justificado. Esto es tan irracional como el decir, yo no soy ladrón y mi negocio prosperará y seré millonario en poco tiempo, ¿no? De nosotros se debe esperar más.
puesto que se nos ha prometido una mayor salvación y reposo eterno del que hubieran podido soñar los que vivieron bajo el antiguo pacto. El que vaya a entrar por la puerta angosta tiene que poner diligencia en ello. Nuestra gran salvación vale más que el mundo entero. Es grande porque nos salva de los pecados y de los grandes peligros y provee grandes recompensas. Es tan grandiosa que ningún idioma sirve para describirla. Existe el peligro real del infierno si rechazamos el plan de salvación de Dios. En el versículo 3b, el mensaje de Cristo. Un mensaje hablado, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, dice el texto, ¿no? Este mensaje es único de Cristo. En efecto, el mensaje completo de la verdad no fue predicado por Juan el Bautista, ¿no? Sino por Jesús. La iglesia no comenzó y no pudo haber comenzado con Juan. El reino comenzó después de la muerte de Juan, lo que explica por qué Jesús dijo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, ¿no? El pronunciamiento que hizo Jesús acerca de Juan demuestra que los discípulos que estaban presentes en ese entonces serían parte del reino después de Pentecostés y por lo tanto serían mayores que Juan, ¿no? Esto no significa que un discípulo que de Jesús tenía mejor carácter que Juan, sino solamente que los que estaban en el reino tenían mayores bendiciones. La declaración de Mateo 11:11 no nos permite alegar que cualquiera haya superado la grandeza personal de Juan. O sea, acá no estamos hablando de cosas desde el punto de vista personal que los discípulos hayan sido mejores que Juan el Bautista, ¿no? Desde el punto de vista personal es más, yo creo que Juan el Bautista era mejor que cualquiera de sus apóstoles. Pero lo que vamos a ver es que Juan no vio, ¿no? El reino de Dios, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Porque ya viendo el reino, los discípulos vieron el reino, ¿no? La instalación del reino. Entonces, Juan no lo vio, ¿no? El hecho de que el Evangelio fue previamente anunciado por el Señor es más admirable que si hubiera sido anunciado por ángeles, como sucedió con el viejo pacto. Puede que los judaizantes hayan estado diciendo, por ejemplo, nuestra ley fue dada por ángeles y este Evangelio predicado por hombres. Sin embargo, Jesús es el mediador del nuevo pacto. El reino estuvo cerca cuando Cristo, el Rey, estuvo cerca. Este enseñó todos los principios a su reino, demostró su naturaleza por medio de su carácter y les dejó su mensaje a sus discípulos. A medida de que estos eran guiados por el Espíritu Santo, le dieron aplicación, lo ampliaron y explicaron una vez que el reino hubo llegado. Colosenses 1:13 se refiere a los santos de Colosas estando ya en el reino. A Jesús se le identifica como Señor en el pasaje que nos ocupa y en 7:14, lo cual quiere decir que es soberano. O sea, el reino es una realidad, ¿no? Que Jesús es soberano sobre su reino, en unión a Dios el Padre, como lo sugiere Efesios 5:5. Versículo 3 también dice, un mensaje confirmado, habiendo sido dado por el Señor, el Evangelio y los que lo oyeron nos lo confirmaron. El poder para confirmar el Evangelio fue prometido por Jesús a los apóstoles, y esto lo utilizaron plenamente. Esto fue realizado por medio de poderes milagrosos otorgados por dones del Espíritu Santo. Para verificar el nuevo mensaje de que Cristo y los apóstoles proclamaban, era necesario que ellos tuvieran poderes sobrenaturales, ¿no? Lo que vimos también en Corintios, los dones, ¿no? Estos dones que tenían los apóstoles y que podían darlos a una segunda generación. Y esta segunda generación ya no podía dar dones, ¿no? Bueno, eso es haciendo un poco de lo que nos hemos estudiado en Corintios, ¿no? El autor de Hebreos afirmó que el mensaje hablado por el Señor fue visiblemente aprobado por Dios con los dones milagrosos del Espíritu Santo. La nueva revelación requirió de la demostración del poder divino a manera de confirmación. Por ejemplo, ¿no? Juan llegó al punto culminante de su narración del Evangelio al hablar acerca de la aparición del Señor
resucitado a Tomás, el que había dudado. Cuando Tomás vio a Jesús ese domingo, confesó, Señor mío y Dios mío, ¿no? Luego le siguió la tesis de Juan que aseveraba, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. O sea, ¿para qué hubo milagros? ¿Para qué hubo señales milagrosas? ¿No? No era para el beneficio personal de la persona que lo recibía, ni mucho menos para el beneficio personal de los apóstoles que también tenían poderes para poder realizar milagros, sino para que la gente y nosotros ahora en el siglo XXI entendamos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Que es el Cristo, ¿no? El Mesías, para eso. La salvación completa se obtiene por medio de la fe en las Escrituras, al ser leídas, creídas y obedecidas. Por lo tanto, no necesitamos milagros ahora modernos para creer y ser salvos. ¿Por qué haría Dios lo innecesario? Todas las objeciones de parte de escépticos antiguos como modernos en cuanto a la resurrección no puede cambiar el hecho de que miles creyeron en su resurrección física ocurrida en Jerusalén, tan solo 50 días después de la muerte de nuestro Señor. Si no hubieran estado convencidos de su resurrección, la iglesia no podría haber comenzado en Jerusalén. Este es el gran milagro en el que se centra el Nuevo Testamento. Hebreo 2.4 reafirma que el propósito de los diferentes poderes espirituales o dones era confirmar la palabra. Después de que se llevó a cabo, tales poderes se volvieron obsoletos para generaciones futuras que tenían la poderosa palabra de Dios revelada en las Escrituras. Versículo 4, un mensaje eterno. Un mensaje confirmado no necesita ser constantemente reafirmado por medio de milagros continuos, ¿no? Una vez que la Corte Suprema de los Estados Unidos establece un precedente de un caso dado, pues es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para que podamos entender lo que estamos hablando. En principio establecido permanece siendo verdadero y es aplicable para una corte inferior. De un modo similar, la relación de la palabra de Dios fue confirmada una vez por todas. Las señales milagrosas fueron pruebas del apostolado y continuaron mientras la prueba fuera necesaria. Las señales y los prodigios eran simplemente dos formas de ver lo mismo. Una señal indicaba que el evento milagroso anunciaba un mensaje acerca de Dios y del mensajero para el observador. Esas señales fueron llamados prodigios porque producían asombro en las mentes de los espectadores. Nadie podía argumentar razonablemente que no estaban realizando milagros. Lo único que podían objetar que estos actos eran realizados con el poder del diablo, ¿no? O sea, a Jesús no le objetaban el milagro, sino que de dónde venía ese milagro. Eso lo objetaban a Jesús, ¿no? Los milagros y la revelación iban juntos porque la revelación nueva necesitaba una confirmación nueva. Cuando Dios ofreció nueva revelación, le proveyó poderes al vocero a fin de demostrar el auspicio divino. Moisés realizó milagros cuando fue enviado a Israel y al faraón egipcio. Eliseo sanó a Naamán, general sirio que era segundo en el mando después del rey, y lo convenció del poder de Dios. Indudablemente, por medio de él, algunos de su nación también llegaron a creer en el Dios verdadero. No hay equivocación en enfatizar demasiado que la escritura nueva y los milagros van juntos. Se podría desafiar a los que deberían tener el poder de hacer milagros, preguntándoles, ¿no? Imagínense estos nuevos predicadores que dicen que hacen milagros, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años, cuando hace 12, 13 años atrás, quizás un poco más, vi un anuncio, no sé quién venía a Lima a dar una de estos predicadores famosos. No, ven y busca tu milagro, decía el afiche, ¿no?
¿no? Entonces, a estos que dicen hacer milagros, hay que preguntarles, ¿dónde están tus nuevas escrituras? ¿No? Del mismo modo, se podría desafiar al que escribe nueva escritura, preguntándole, ¿dónde están sus milagros que se comparan a los de Jesús y de los apóstoles? Por ejemplo, ¿a quién ha levantado usted de la muerte, ¿no? El mensaje de Cristo fue confirmado con milagros verdaderos. El milagro de Marcos 2 demostró el poder y la autoridad de Cristo para perdonar pecados. En vista que no pudo sanar, pudo sanar, perdón, a un hombre paralítico, lo cual obviamente constituía un acto sobrenatural. Era claro que actuaba en el lugar mismo de Dios y que también podía perdonar pecados. Los poderes milagrosos eran evidencia de que del que los realizaba servía como vocero de Dios. La confirmación de los mensajes divinos por medio de los milagros era esencial en el pasado cuando se escribió Hebreos. Esto se insinúa en el texto de 2:4 y en otros pasajes. Ahí lo pongo. Ya después les pasaré eso por WhatsApp, se los voy a pasar mejor. Las señales que confirmaron la palabra fueron llevadas a cabo en cuanto se escribió Marcos. Los poderes para hacer milagros o dones espirituales habían de durar hasta que hubieran confirmado adecuadamente la palabra de Dios. Entonces acabarían, ¿no? O sea, esta cosa de los dones, como ya hemos explicado en su momento en Corintios, tuvo un fin, ¿no? Ya no hay lo que el día de hoy se le conoce como un avivamiento, ¿no? O sea, de gente empieza a tener dones espirituales. Ahora bien, con esto no estoy diciendo, como también hablamos en su momento en Corintios, de que no haya hechos milagrosos directamente de la mano de Dios, pero lo que voy es que no nos podemos atribuir no se puede atribuir tan a la ligera algo que ya no tiene razón de ser como es en los dones espirituales al día de hoy, siglo XXI, ¿no? La, la voluntad confirmada de Dios, la cual podía proveer toda la guía necesaria, terminó con la necesidad de tener dones, ¿no? No hay necesidad de dones. Pablo se centró en la mayor necesidad de la iglesia, es decir, el amor, lo cual es mucho más importante, ¿no? Para nosotros hoy que cualquier poder milagroso. Sin embargo, los lectores de Hebreos sabían muy bien de los milagros de Jesús. No necesitaban de una confirmación continua, pese a que sí estaban necesitando de la enseñanza adicional que la presente carta les proveía, ¿no? Del mismo modo que el maná dejó de caer cuando Israel entró a Canaán, los milagros también cesaron cuando la iglesia dejó la infancia que requería de dones y maduró por medio de la palabra. Nunca hubo, si esa fue la intención, un periodo prolongado de tiempo cuando Dios de forma continua realizara milagros para su pueblo. Jesús hizo esa observación a referirse a Naamán el sirio, cuando fue sanado de lepra, cuando ninguno de los muchos leprosos de Israel estaba siendo sanados. La palabra repartimientos, ¿no? Merismos en griego significa distribuciones. Esta palabra no es la misma que se usa para don espiritual, que es carisma, ¿no? Que hemos visto en algún momento, usada por Pablo en Romanos 1:11, la cual tiene una forma singular. Carisma en Romanos 12:6, 1 Corintios 1:7, 12:4, 9, 28 y 30, ¿no? El capítulo 12 de 1 Corintios que habla de los dones. Cada uno de los elementos de Hebreos 2:4 fue usado en la confirmación que Dios hizo del mensaje. Es cierto, el término merismos no es la misma palabra carisma que se usa en otros pasajes para referirse a dones espirituales. Sin embargo, no significa necesariamente que un término no pueda incluir a otro, ¿no? Las señales produjeron un tremendo respeto por la autoridad apostólica, ¿no? Seguido de Hechos 6:6-8, tales poderes fueron otorgados donde los apóstoles se hacían presentes. Tenemos que llegar a la conclusión de que a donde los apóstoles no fueron o no pudieron ir personalmente, no había nadie con autoridad ni el poder para transmitir tales dones.
Jesús y los apóstoles levantaron muertos. Ninguna persona que viva hoy puede hacer eso. ¿Quién resucita muertos? Tenemos que estar siempre al tanto de los falsos realizadores de milagros, puesto que Dios permite que los que no creen ni aman la verdad sean atraídos por un poder engañoso con apariencia de milagros. ¿No? Esto es el recapitulando lo que hemos estado viendo la semana, o no la semana pasada, el año pasado. ¿Sí? Tengo sed, hermano, estoy como Jesús en la cruz, tengo sed. Algo que comentar, algo que voy a dejar de compartir esto para podernos vernos, podernos saludar. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hermano, ¿me escucha? Sí, te escucho, Calixto. Sí, mire, yo cuando estaba en la iglesia, cuando estaban los testigos no creían eso, porque los testigos no creen en milagros, ¿no? Pero cuando No estaba en la creen iglesia, no creen ni en Jesús tampoco. no creen en Jesús tampoco, ¿no? Ajá. Yo estaba en la iglesia pentecostal, eh, bueno, fui uno de las personas de que orábamos por las personas y en realidad había sanaciones, pero uno tiene que ser humilde. Cuando yo encuentro el texto bíblico donde dice, muchos vendrán en mi nombre, harán grandes señales y prodigios, milagros y tanta cosa, mas yo no los conocí, ¿no? Y entonces el asunto va acá, uno tiene que ser humilde, creo, y porque en realidad los que yo he practicado eso, los que hemos practicado eso, Mm. no sabemos en realidad, aunque creemos que la fuente viene de Dios, pero en realidad no creemos, no sabemos de dónde, humildemente lo digo yo, ¿no? No sabemos de dónde vienen esos milagros, porque a veces al día siguiente hay cosas que creo que van más allá de la verdad, ¿no? Pero sí, yo he visto, he presenciado, he orado, he puesto la mano, se han caído las personas, e inclusive, ¿no? Hubo un niño de Huancayo desafuciado del médico, se le hizo sacar la brujería, yo estaba presente ahí, y suceden cosas pero raras, como por ejemplo el dolor en la espalda que me provocaba cuando hacía eso, y después cuando yo empecé a estudiar más los textos y escuchando a predicadores de la Iglesia de Cristo y otros predicadores más, bueno, como que un poquito me entró el temor y más en este texto, ¿no? Cuando dice, muchos vendrán en mi nombre, harán grandes señales y prodigios, más no los conocí. Mm. Respecto a eso, sí suceden los milagros, no es que muchas veces pensemos que los milagros que se hace ahí son, porque también hay, que, que una persona se hace el ciego, el cojo, y también lo hay, y eso es notorio también, pero sí sucede también milagros. El asunto es, ¿de dónde viene? Ujú. Y yo, de poner la mano, no puedo decir netamente, viene de Dios o es así. Claro, porque ¿qué propósito tendría ese milagro? Todos los milagros mencionados en las escrituras tienen un propósito, ¿no? En que, en decir que, o sea, en proclamar con ese milagro que Jesús es el Cristo, Jesús es Dios, ¿no? En toditos, ¿ah? En toditos los milagros, ¿no? En exaltar la figura de Dios, ¿no? Ahora, nosotros tampoco podemos saber que, como tú dices, ¿no? De que puede haber milagros, sí, pero ¿de dónde vienen? ¿No? Entonces, eso es un tema para analizar, ¿no? O sea, como les comentaba en el análisis del texto, ¿no? Entonces, si el milagro va amarrado va amarrado con un texto, va amarrado con texto, ¿no? Si el que hace milagro, ¿dónde está tu texto? El que escribe nuevo evangelio, ¿no? ¿No? ¿Dónde están tus milagros? ¿Dónde está la confirmación de ese evangelio que tú me estás diciendo, ¿no? ¿No? O sea, habría que preguntarle por ejemplo, a Smith, a Joseph Smith, ¿dónde están, ¿no? ¿Dónde están los milagros, los hechos que corroboran el mensaje que tú estás dando? ¿No? A pesar de que la escritura misma nos dice que de que viene con un evangelio diferente es maldito, ¿no? Anatema, ¿no? Hay que tener hay que analizar, por eso digo, no puede ir una cosa sin estar amarrada de la otra. El objetivo del milagro
no es beneficio ni personal de que lo recibe o beneficio personal de quien hace el milagro, sino es para la exaltación y para reconocer que Dios, que Jesucristo es nuestro Dios, ¿no? Nada más. ¿No? Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene santos, ¿no? ¿Cómo corroboran que alguien es santo? Que hizo un milagro, ¿no? O sea, no digo, las personas pueden hacer milagros si no es, no pueden hacer milagros si no es gracias a Dios o a través de Dios o porque Dios lo permite. Porque nosotros, Julio, también por medio de una oración por una persona, un hermano enfermo, un familiar, un hermano de la iglesia, que está bastante enfermo, le Ujú. pedimos a Dios en oración y Dios es el que hace el milagro. Y si no lo Esa hace, Pero no, vemos en la recuperación del enfermo. claro, pero eso ¿por qué? Porque es un propósito, o sea, el propósito de Dios está ahí. Hay un librito bastante conocido que cuando puedan, si pueden leer lo que es del doctor Dobson, que es cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? No tiene Entonces, sentido. claro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así se llama el libro. O sea, así se llama el libro, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, ¿no? Porque por lo general siempre decimos, ¿no? Nosotros oramos y Dios va a escuchar nuestras oraciones, ¿no? Y ciertamente Dios escucha nuestras oraciones, sino que Él da la respuesta mejor, no desde el punto de vista humano, ¿no? Sino desde el punto de vista de Él y su propósito para nuestras vidas. Por la fe que nosotros tenemos, por ¿Mm? eso es que le pedimos a Él. Ujú. Yo les voy a comentar algo personal, ¿no? Entonces, ustedes saben de la pequeña Olivia que falleció, ¿no? La hijita de Nicky, ¿no? Cuando falleció, estuvieron todos ahí reunidos en la sala de la clínica, ¿no? En la habitación de la clínica. Y, y algo que me dice mucho de la fe de Nick, el papá de Anita, pues todos pedíamos, ¿no? Todos allá en Estados Unidos, aquí en Lima, pedíamos sanación, ¿no? Que la pequeña se cure, ¿no? Que se recupere, ¿no? Que salga de este problema, pues, médico, ¿no? Eh, y cuando falleció el papá de Anita dice, bueno, Dios dio algo mejor Ah, que un corazón nuevo, ¿no? ah, ¿No? Entonces, o sea, nosotros qué queríamos, ¿no? Nosotros queremos como seres humanos terrenales y exacto. con no, que yo quiero tener ¿no? a mi bebé, al bebé, yo quiero tener a mi familiar, yo quiero tener a esa persona aquí conmigo, ¿no? Pero siempre Dios tiene algo mejor para dar, ¿no? Dios nos quiso dar un ejemplo. Más allá de nuestra visión, que puede ser no, nosotros podemos ser muy espirituales, pero a veces podemos estar con nuestra visión enceguecida por nuestras cosas terrenales, ¿no? Lo que haya hecho Dios lo hizo bien, pues. Pero debe llevársela Ujú. para darnos un ejemplo Ujú. de que lo que sí se podía hacer y lo que no se podía hacer, ¿no? Para nosotros. Pero Él lo hizo bien. Y a través de eso, darnos, ¿no? Que Dios es misericordioso, ¿no? No tanto con nosotros porque no tuvimos pena y todo lo demás, pero con ella, ¿no? ¿No? Así de simple, ¿no? Entonces, Como que Uno, uno pide, hermano. En mi caso, mi madre tuvo 6 años postrada con ¿cómo se llama? La enfermedad esta del Alzheimer. mm, Nos- Cada visita que hacíamos los hijos, ella nos miraba, abría sus ojos y no nos soltaba la mano cuando nos quería agarrada y ujú, lloraba.
Nosotros me preguntamos si no nos conoce, ¿por qué llora? Y el doctor nos dice, no, estará muerto su cerebro, pero su corazón está vivo, ¿no? Entonces lo único que hay que rogar acá a Dios que haga su santa voluntad nada más. Y mi madre dormidita se quedó y falleció. Parece que oramos también porque la familia sufre de ver un ser querido de Mm, forma, ¿no? Entonces, pedirle a Dios con 96 años, ya vivió, Señor, no la hagas sufrir más, ¿no? Porque ella estaba sufriendo al no reconocerlo, llorando, ella así. No es su corazón está vivo. Y bueno, de la noche a la mañana, un día de su cumpleaños, todavía nos dio el ejemplo, se fue, 96 años. Y mm, tengo que darle gracias a Dios porque Él sabe lo que hace, ¿no? ujú. Pero, por ejemplo, ¿no? De milagros, así que había un predicador, ¿cómo se llamaba este predicador? El Benny Hinn, que hacía milagros, ¿no? Que hacía gente que paralítica se caminara. Pero Ah, ¿qué ya pasaba? después, A mí me contaban que después le pasaba el tiempo, pasaban los días ya no caminaban, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba ahí, no? Digo, es un tema ¿cómo se llama? Para analizar, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta aquí es la llamada de atención que nos da el texto, sobre todo al principio del texto, eh, sobre no ser transgresor ni desobediente, ¿no? claro, Cuando éramos católicos uno rezaba, no, no, pecado de palabra, obra u omisión. ¿Se acuerdan cuando uno rezaba no, no me acuerdo qué oración del credo, no me acuerdo, pero había una que decía, ¿no? Y perdónanos, Señor, por cualquier pecado de palabra, obra o omisión, ¿no? Entonces decía, ¿no? Eh, acá tenemos tres tipos de pecado, ¿no? Por ponerlo de cierta forma, ¿no? De transgresión, que como le explicaba, transgresión es ir directamente en contra de, o sea, directa y voluntariamente en contra de Dios, en contra de sus mandamientos, ¿no? Desobediencia es como decir, bueno, no es algo que no escuché, ¿no? Cuando estábamos chicos decíamos, los padres nos decían que hagamos algo y no lo hacíamos, ¿no? No, y decían, pero ¿por qué no hiciste? Ah, no te escuché, ¿no? O sea, pues sí hemos escuchado, pues simplemente no lo hicimos, ¿no? ¿No? Y también por ponerlo así, uno de omisión que es el de por descuidados, ¿no? Por no prestar atención en lo más importante, eh, pecamos también, sin querer, quiere decir también, sin querer. sin O sea, querer pecar. no estamos haciendo ninguna de las dos cosas anteriores. Que en Claro, cierta forma hay un acto, hay algo voluntario, ¿no? claro. ¿No? Acá no, yo Hay, puedo hay un hacerle. Sí, Calixto, dime. Hay un caso que nunca se ve en estos predicadores, como Benny Hill, TV Joshua, todo. Bueno, TV Joshua no existe, pero Benny Hill ya dejó esas prácticas porque no sé qué pasó, y el resto, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Dante Gebel y todos, todo ese grupo de los de la prosperidad del enlace, que ellos manejan de otra manera, ¿no? Y que ellos fabrican los milagros, porque a veces la misma persona, dos o tres veces sale coja y tanta cosa. Pero hay algo que nunca he visto en estas personas, y es, por ejemplo, lo que hizo Jesús, ¿no? Le cortan la oreja a Malco y inmediatamente le pone. Y hay una cosa que se habla y se dice cuando se dice cojo de nacimiento, y dice, está sin pierna, era que estaba inclusive sin piernas, que se admiraban porque resultaba caminando, o sea que es muy probable que inclusive Jesús les ponía nuevas piernas, al no tener piernas, ¿no? Hay esa... Ciertos predicadores hablan eso porque dice cojo de nacimiento y cuando dice, ¿no? Tullido. Entonces se puede ver que alguien sin brazo, porque cuando llegó Tibi Joshua, un señor que no tenía brazo, dijo, me voy a ir al predicador y no le aceptaron. ¿Qué pasaba ahí? O sea, sin brazo, imposible que le pongan brazo. O sea, aquí se puede ver que a veces yo creo que la mayor parte de los milagros no provienen de Dios, sino provienen de otra fuente. Ujú. Y como lo vuelvo a repetir, he practicado eso y ha sucedido cosas. Claro, pero Pero como digo, está el.
es como decir, imagínate que yo, o sea, que imagínate que tú o yo, alguien haga un, ¿no? Pase algo y se nos atribuye un milagro, ¿no? Un acto, un hecho sobrenatural, ¿no? Entonces, lo primero que uno tendría que decir en esos casos, no, espera, un momentito, yo no he hecho nada, ¿no? Es Dios quien en su voluntad, él hace y deshace, ¿no? Ata y desata, no es no atribuirse nada, ¿no? Pero el problema es cuando uno se atribuye cosas, ¿no? Esa es la soberbia hablándole a el diablo hablándole a la oreja a uno, ¿no? Ujú. Entonces, ahí viene, ese es el tema, ¿no? Porque uno no puede negar que el diablo también pueda tener, actuar como milagrosamente, ¿no? ¿No? Hacer milagros, ¿no? Más atención a nuestra salvación, ¿no? Cuidado. Mira, cuántas veces se nos llama la atención a nosotros los cristianos en el Nuevo Testamento de que hay que perseverar, hay que ser cuidadosos, minuciosos, detallistas con nuestra vida espiritual, para que venga alguien y diga, no, con gracia, ya de sola gracia eres salvo, ¿no? Que por fe, ¿no? Como por ejemplo los calvinistas, ¿no? Y la doctrina calvinista está en el 90% de las iglesias cristianas, ¿no? ¿O me equivoco? ¿No? Solo gracia, ¿no? Solo gratia, ¿no? Entonces, ya salvo una vez, salvo para siempre, ¿no? Llamado, nada te puede separar del llamado irresistible de Dios, si eres cristiano, ¿no? Y por el contrario, sí hay unos que nacen buenos y malos, lo cual haría la muerte de nuestro Señor inútil para ciertas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya naciste condenado, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que la muerte de Cristo es para todos, entonces no es para todos, es para algunos elegidos, ¿no? Entonces, es todo un tema. Pero lo que nos debe llevar a pensar la escritura es que debemos tener cuidado, ¿no? Cuidado. Porque la ventanita del pecado entra o sea, nosotros somos tan débiles, hermanos, ¿no? ¿No? O sea, todos, una cosa que no debiste leer, una conversación que no debiste hacer, ¿no? Algo que no debiste, ¿no? Escuchar. Cualquier cosa es, de que debemos tener cuidado con esta salvación, ¿sí? Nos incluimos todos somos humanos, ¿no? De naturaleza, no humanos que nacimos en pecado, sino de naturaleza pecaminosa, ¿no? ¿Algo más que quieran ahí, hermanos? Creo que esta clase se volvió un repaso del anterior, pero está bien porque nos engancha con lo que va a seguir, ¿sí? Vamos a seguir hablando de Cristo, obviamente, porque esta carta es evidentemente cristocéntrica. ¿De quién es Jesús? ¿Quién es Cristo, no? Para el punto de vista de los judíos, ¿no? Aquí el público objetivo, como siempre les recuerdo, cuando uno lee una carta, cuando uno lee un libro de la Biblia, tiene que centrarse en primer lugar a quién fue escrita esta carta, ¿no? Entonces esta carta fue escrita a personas que practicaron, ¿no? La fe judía, ¿no? Entonces que entendían muy bien lo que era la Torá, el Nevi'im, Ketuvim, ¿no? ¿No? Todas las leyes, ¿no? El Mishnah, todas esas cosas las sabían, ¿no? ¿no? Las costumbres y las cosas, por ejemplo, los usos, costumbres del pueblo judío las entendían bien. Y es por eso que este libro va a usar muchas cosas eh, en comparación a esas cosas, o sea, en comparación a las costumbres. Por ejemplo, dice, ¿por qué va a hablar que Jesús es mejor que los ángeles? O Cristo es superior a los ángeles, perdón.
porque los ángeles tenían valor para los judíos, ¿no? Eran los que habían ayudado a escribir la ley, ¿no? Por eso es que va a mencionar esto en ese libro, ¿no? ¿Qué necesidad había de hablar de ángeles y Jesús? No había necesidad, según nuestro punto de vista cristiano, por decirlo cristiano, ¿no? No judío, ¿no? No con antecedentes judíos. Pero para un judío sí era importante explicarle eso, por ejemplo. Bueno, hermano, son 8 y casi 8:30. Pensé avanzar más hoy día, tenía la esperanza de avanzar un poquito más, pero ya nos ganó la hora, ¿no? De repente quieren decir unas palabras finales, no sé, nos despedimos. Dios mediante, nos vemos el domingo y el día jueves de la próxima semana. ¿Y quién le hace el milagro a los hackers, eh? Oh, Ya, sí. Bueno, les comentaba, ¿no? Me hackearon mi cuenta de Facebook, o sea, mi cuenta personal. Pero mi cuenta personal tiene páginas enlazadas, o sea, la página de la iglesia, mi página donde colgaba los videos de esto de acá de los estudios. Voy a tener que ir a Wilson. Voy a tener que ir a Wilson. ahí te saca. Ahí está mi milagro, creo yo. Ojalá, ojalá. Porque Te van a daría hacer- pena, porque la página de la iglesia sí tenía bastantes seguidores y ahí por ahí nos podíamos comunicar las actividades de la iglesia, lo que nosotros hacíamos, ¿no? Un poco para difundir no tanto hacernos publicidad, pero sí difundir que nosotros pues estamos en una comunidad y estamos siempre chambeando pues para que la obra crezca, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya, ¿no? Sí. Y Si no nos sigue ponemos nosotros al servicio de la comunidad, entonces para qué somos iglesia, hermano? eso. No está como la canción Iglesia soy y tú también, ¿no? Todo tiene solución en la vida, Julio, menos la muerte. Y Así es. vas a salir adelante con eso. La muerte, el Cristo nos salvó de eso. Eso, ya no hay una muerte, no hay nada. Ah, el segunda muerte, ya no invoques el mal, Juanito, por favor. Apocalipsis 22. Apocalipsis 20 o 22, me acuerdo, uno de esos dos. Bueno, hermanos, entonces que tengan buena noche. Gracias, igual. Hasta el domingo, hermano. Hasta el Estamos domingo, hablando. hermano, Dios Nos mediante. vemos. Nos vemos. Chau, Lelito, saludos por casa. Nos vemos, buenas noches. No, Javi. Chao. Aunque Javi es mi vecino, o sea que estoy a 1 metro, 2 metros de él. Mi vecino de abajo. Listo, hermano, nos vemos. Hasta luego. Chau, que listo. Chau, saludos a Maite, que debe estar por ahí. Hasta luego, hermanos, bendiciones. ¡Nos vemos! El sol ha estado fuerte estos días. Sí, sí, cuidado con el sol, le está quemando.